Durante más de 1000 años, una ciudad gobernó imperios, reyes y naciones enteras. Pero eso no se logró por el poder de un hombre. No. Se logró por la voluntad de un consejo, el Senado de Roma. Hoy te explico cómo funcionaba el Senado romano, la institución que modeló gran parte de las repúblicas modernas. Según la leyenda, fue Rómulo, el primer rey de Roma, el que creó el Senado de Roma y él eligió a las 100 personas más sabias de las familias originales de Roma. A estas 100 personas que Rómulo elige para conformar el Senado romano los llama patres, y de ahí viene la palabra patricios, que como bien sabemos conforma un estrato de la sociedad romana. Es por eso que en la antigua Roma, cuando yo me dirigía hacia 2 o más senadores, me dirigía a ellos como patris conscripti, y cuando yo me dirigía a uno solo, es decir, individualmente, hablaba de él y la fórmula de respeto era clarissimus vir. En cuanto al origen de la palabra senado, bueno, tenemos que en latín la palabra senex, que senex en latín es anciano, y el sufijo atus, que en este caso el sufijo atus nos está indicando que el senex atus, o simplemente el senatus, es el Consejo de Ancianos de Roma. Y de ahí sale el ya muy conocido SPQR, que SPQR es el acrónimo de Senatus Populusque Romanum, que en español significa Senado y Pueblo Romano, o también Senado Popular de Roma. Durante la etapa de la monarquía romana, el Senado era como el consejero del rey, por así decirlo. No gobernaba directamente, pero sí influía bastante. Ahora, donde sí tenía mucho que ver el Senado en la monarquía era a la hora de elegir un nuevo rey, porque en la monarquía romana era el Senado el que elegía al rey. Todo cambia con la expulsión del último rey, que es Tarquinio el Soberbio, y nace la República. Y cuando nace la República, tenemos que el Senado se convierte en el corazón político de Roma. ¿Quiénes conformaban el Senado? Solo ciudadanos romanos de alto rango. Al principio, solamente patricios. Después, más tarde, se permitió la entrada al Senado de plebeyos más ilustres. La composición y configuración del Senado romano se estructuraba en un sistema unicameral. ¿Qué significa que sea unicameral? Significa que el Congreso está organizado en una sola cámara, que es la Cámara de Senadores, el Senado. Por ejemplo, en Chile tenemos un sistema que es bicameral. Eso quiere decir que tenemos 2 cámaras. La Cámara Baja, que es de diputados y diputadas, y la Cámara Alta, que es de senadores y senadoras, ¿no? Que es el Senado. Durante la época de la República, la cantidad de miembros del Senado estaba entre los 300 a 600 miembros, pero ya hacia el final de la República, en tiempos de Julio César, esta cifra llegó incluso a los 900 miembros dentro del Senado. Y tantos senadores, tantos miembros que tenía el Senado, ¿dónde entraba toda esta gente? Bueno, existía la Curia Hostilia, que era el edificio donde originalmente se reunía el Senado, pero ya la Curia Hostilia empezó a quedar un poquito chica, a no dar abasto a la cantidad de senadores que había. Entonces Julio César, ¿qué hizo? Mandó a sacar la Curia Hostilia, a demolerla, y en su lugar construyó la Curia Julia, un edificio que existe hasta el día de hoy en el Foro Romano, y se puede entrar, incluso se puede entrar hoy en día. Si bien el Senado romano no dictaba las leyes así como tal, ¿no?, que esa era la tarea de las asambleas populares, el Senado tenía muchísima influencia sobre las leyes que se dictaban. El Senado romano dirigía las finanzas del Estado, dirigía la política exterior, declaraba guerras, negociaba tratados y asignaba gobernadores a las provincias. También aconsejaban a los cónsules y a todos los otros magistrados que tenía la República. Aunque las decisiones que el Senado tomaba no eran obligatorias, se respetaban como si sí lo fueran. Estas decisiones se llamaban Senatus Consultum. En la teoría, solamente eran recomendaciones. En la práctica, órdenes. Una de las cosas más importantes del Senado no era solamente el poder legal, era su auctoritas.
El auctoritas es la autoridad moral que el Senado tiene sobre la sociedad romana. Ser un senador romano significaba ser un ejemplo en cuanto a virtud, sabiduría y tradición. Por lo mismo, no cualquier persona podía llegar a ser un senador. El auctoritas conectaba con el mos maiorum, que es la costumbre de los antepasados. El mos maiorum era el conjunto de reglas y preceptos que los ciudadanos romanos apegados a la tradición debían seguir. El Senado romano era la voz de esa tradición, la voz de la continuidad, la voz de Roma. Pero esta autoridad comenzó a erosionarse con el tiempo. Generales como Cayo Mario y Sila usaron sus ejércitos para imponer sus propias decisiones sin recurrir al Senado, sin recurrir a la democracia. Entonces llegamos a un punto donde el Senado ya no gobernaba, obedecía. En el año 27 a.C., Octavio Augusto reorganiza la República Romana en un imperio y ya las funciones del Senado se mantienen, pero es ya decorativo. Ya en el Alto Imperio, el Senado, aún tiene algunas tareas. Por ejemplo, cuestiones administrativas dentro de Roma, administrar algún que otro territorio o aprobar leyes menores. Pero el verdadero poder residía, obviamente, en el emperador. Ya a partir del siglo III, el Senado se convierte en una figura casi simbólica. Y con las invasiones bárbaras y con la caída de Roma en el 476 después de Cristo, ya el Senado desaparece del mapa político. Aunque en el 476 después de Cristo el Senado romano dejó de existir, su influencia perduró. La idea de un cuerpo deliberado compuesto por representantes, ciudadanos, que gente muy experimentada, es una idea que sirvió mucho para construir las instituciones que al día de hoy están vigentes. Además, la idea de un Senado, de un Congreso, de un Parlamento, es una idea que vamos a retomar después, en la Edad Moderna. Y la institución del Senado se usa hoy en muchas repúblicas actuales. Ejemplos, como digo, sobran. Y en cada debate parlamentario vive un poco de esa Roma tan antigua que tanto nos enseñó. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video.